vamos a seguir con lo que es la presentación de trauma torácico. Como les decía, algunas en parte de introducción de este tema. Lo que les decía, la fuerza que se aplica a la caja torácica en accidentes vehiculares, caídas de altura, golpes o lesiones por aplastamiento, heridas penetrantes de disparo, también la penetración por armas blancas que son cuchillos o empalamientos, irrumpen, ¿no? O sea, interrumpen lo que es la anatomía y la fisiología normal de los órganos torácicos, que estos órganos son el pulmón y el corazón, que es la ventilación y la circulación, ¿verdad? En el tratamiento definitivo de la mayoría de las lesiones que vamos a tocar a continuación, no se requieren lo que es la toracotomía. Solo el 15 a 20% de las lesiones van a requerir esto. Y el 85% más se va a manejar con intervenciones simples, como vamos a indicar, que es el oxígeno suplementario, soporte ventilatorio, analgesia y todo eso. ¿Está bien? Las lesiones torácicas son muy importantes en este sentido. ¿Por qué? Porque están ligados con el mantenimiento de la oxigenación y ventilación y perfusión y suministro de la persona, y también el suministro de oxígeno. Muy bien. El mal manejo de estas lesiones los puede llevar lo que es una hipoxia o una hipercapnia, y posteriormente nos puede llevar lo que es al shock. Muy bien. Hablando sobre anatomía, el tórax, como sabemos, es un cilindro más o menos hueco formado por huesos y músculos. Tiene 12 pares de costillas, 7 pares que son los con ramificación propia hacia el esternón, 3 que tienen una ramificación unida antes de llegar al esternón y 2 costillas flotantes. Muy bien. Esta es una jaula ósea que da gran protección a los órganos internos junto a los músculos. Entre los músculos tenemos a lo que son los músculos intercostales, también que se encuentran entre las costillas y las conectan entre sí, o se conectan entre sí a cada una costilla a la otra. También tenemos a los que son los músculos pectoral mayor y pectoral menor, a los músculos serrato anterior y posterior, y a los músculos, el músculo latissimus dorsi, o también llamado dorsal ancho, posterolateral inferior de la caja torácica. En ese lugar se encuentran. Muy bien. Los músculos que participan del proceso de la ventilación son más que todo los que es el diafragma, que es un músculo en forma de cúpula que se ata alrededor del aspecto inferior del pecho, implicado en el proceso de la respiración junto a los intercostales y músculos del cuello. ¿Ya? Lo que es arteria, la vena y el nervio van, corren a lo largo del borde inferior de cada costilla y proporcionan sangre y estimulación a los músculos intercostales. En esta cavidad torácica está revestida por la pleura, que se divide en dos, en una pleura parietal, que es una membrana delgada que está en contacto con la parrilla costal, y los músculos de la pleura visceral, que está revistiendo los pulmones. También tenemos lo que es el líquido pleural, que mantiene lo que es la pleura húmeda y reduce la fricción entre las membranas al respirar y crear tensión superficial, que se opone a la naturaleza elástica de los pulmones. ¿Cuál es su naturaleza elástica? Evitando lo que es su tendencia contraria a colapsarse. Muy bien. Entre ambos pulmones se encuentra lo que es el mediastino, que contiene la tráquea, los bronquios principales, el corazón, las arterias y las venas principales que vienen del corazón y las venas hacia el corazón. Y también que se encuentra el esófago. Hablando sobre la fisiología, para hablar de fisiología tenemos que entender que los componentes más propensos son la respiración y la circulación. Ambos tienen que estar funcionando correctamente y en combinación, uno con el otro.
No puede estar simplemente uno por un lado y el otro por otro lado. Muy bien. Bueno, estos, como les decía, ¿no? O sea, son los más propensos a afectarse por lesiones, tanto la circulación y la respiración. Hablemos sobre la ventilación. En la respiración se refiere al proceso de la ventilación. ¿Y qué es la ventilación? La ventilación es el acto mecánico de jalar aire, que es la inhalación, a través de la boca y la nariz hacia la tráquea y los bronquios, hasta llegar a los alvéolos. La respiración consiste en la ventilación más el suministro de oxígeno a las células, como les decía, ¿verdad? Ahora vemos qué es la oxigenación. El proceso que el oxígeno inhalado del aire se transporta a través de la membrana mucosa de los alvéolos hacia los capilares, donde se une a la a la hemoglobina con los eritrocitos para su transporte al resto del organismo, ¿verdad? Al mismo tiempo, aquí podemos ver, al mismo tiempo, el dióxido de carbono se difunde en el aire dentro de los alvéolos para su expulsión mediante lo que es la exhalación. Muy bien. Para el proceso de la ventilación tenemos dos movimientos que son los más principales, más primordiales, que son la inspiración o inhalación y la expiración. Muy bien. En la inhalación se produce por la contracción de los músculos de la respiración, tanto los músculos intercostales, los músculos del cuello y el diafragma, se van a contraer y propiciando la elevación y separación del tórax, o sea, se va a elevar y se va a extender externamente, o sea, lateralmente. Y el movimiento descendiente del diafragma, el diafragma va a ser como es como una cúpula, les dije, ¿verdad? Entonces esto se va a contraer hacia abajo, va a descender el diafragma. Entonces esto hace que exista una presión negativa dentro de los pulmones. Va a haber una presión negativa en el tórax. Y entonces, como afuera está una presión positiva, va a hacer que se ingrese aire hacia el tórax. Eso es el proceso de la inhalación. En el proceso de la expiración, se produce por la relajación de los músculos. Esto hace que la presión del tórax sea mayor que la presión fuera del cuerpo. O sea, cuando se relajan los músculos intercostales, se relajan lo que es los músculos del cuello y se relaja lo que es el diafragma. Entonces, esto va a producir que ya no haya esa expansión torácica, sino que se va a pegar más al centro vital del cuerpo y entonces va a existir mayor presión dentro del tórax que afuera. Entonces, esto se va a hacer que se, se salga, ¿no? El aire, que salga el aire hacia el exterior. Muy bien, el centro respiratorio del tronco del encéfalo controla lo que es la ventilación por medio de las células especializadas conocidas como quimiorreceptores. A través del monitoreo de la presión parcial de dióxido de carbono arterial, que es el PaCO2, ¿verdad? Y también a través de lo que es la presión parcial de oxígeno arterial, que sería aquí, PaO2, presión parcial de oxígeno arterial. Estos quimiorreceptores se encuentran en el tronco del encéfalo y en las arterias aorta y carótida. Aquí podemos ver, se encuentran en las arterias carótidas y estos son los que van a ser como mecanismo, digamos, que mm, van a ayudar en la controlación de esto, de la ventilación, ¿verdad? Si estos quimiorreceptores que están en la carótida, si estos quimiorreceptores detectan el aumento de la presión parcial de dióxido de carbono, ¿qué va a pasar? Estos estimulan el centro respiratorio, que es el tronco del encéfalo, estimulan el centro respiratorio. ¿Para qué? Para incrementar la profundidad y la frecuencia de las respiraciones. Muy bien. Y así eliminan más dióxido de carbono y consiguen que la presión parcial de dióxido de carbono
vuelva a sus niveles normales. Muy bien, estos quimiorreceptores son muy buenos en esto de lo que es un mecanismo de compensación, o sea, que controlan lo que es el nivel de la presión parcial de dióxido de carbono. Ahora veamos a los mecanorreceptores. Estos mecanorreceptores se encuentran en las vías respiratorias, en los pulmones, en la pared torácica. Estos llegan a medir o miden lo que es el grado de estiramiento, o bien podríamos decir lo que es la elasticidad de estas estructuras que hablamos de las vías respiratorias, ¿verdad? Lo que son los pulmones y la pared torácica. Y proporcionan lo que es una retroalimentación al tronco del encéfalo acerca del volumen pulmonar. Entonces, también los mecanorreceptores van a ayudar como un mecanismo de control de la respiración, de la ventilación, ¿no? Van a ayudar y por eso los mecanorreceptores proporcionan una retroalimentación muy buena. Ahora hablemos lo que es el impulso hipóxico. Eh, En algunas enfermedades, como el enfisema o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es el EPOC, los pulmones no tienen la capacidad para eliminar el dióxido de carbono con tanta eficacia. Entonces, ¿esto qué va a pasar? El dióxido de carbono está elevado en la sangre en forma crónica. En esta situación, los quimiorreceptores se vuelven insensibles. Estos quimiorreceptores que se encuentran en la carótida se vuelven insensibles a lo que es a los cambios de la presión parcial de dióxido de carbono. Y como compensación, estimulan, o sea, van a ser de otra manera ya que son insensibles a esta presión. Como compensación van a llegar a estimular a la respiración en las arterias aorta y carótida cuando caiga lo que es la presión parcial de oxígeno. Muy bien. Para entender esto de mejor manera, hablemos, a ver, ¿cómo lo llamamos de otra manera lo que es el impulso hipóxico? Se llama así porque está relacionado con lo que es de la declinación de los niveles de oxígeno, ¿ya? Es un mecanismo que los quimiorreceptores de oxígeno envían información al centro respiratorio y este estimula los músculos respiratorios para que se tornen muchos más activos, ¿ya? Aumentando así la frecuencia y la profundidad de la respiración para incrementar lo que es la presión parcial de oxígeno hasta que llega a sus valores normales. La existencia real de este impulso hipóxico aún es muy controvertida, si existe o no, pero hay que tener en cuenta que no se manifiesta en las fases agudas. Muy bien. Pasemos a lo que son los volúmenes pulmonares. En esto de la relación de los volúmenes pulmonares existe lo que es, esta tabla está según lo que es el libro PHTLS, em, que son el espacio muerto, que es la cantidad de aire introducida en los pulmones que no tienen la oportunidad de intercambiar oxígeno y dióxido de carbono con la sangre en los capilares alveolares. Muy bien, la ventilación por minuto es el volumen total de aire que entra y sale de los pulmones en un minuto. El volumen tidal o el volumen total también se llama, que es la cantidad de aire que se inhala y después se exhala durante una respiración normal. La capacidad pulmonar total es el volumen total que contienen los pulmones cuando están inflados al máximo. Este volumen disminuye con la edad de 6.0 litros en adultos jóvenes a 4.0 litros en personas de edad avanzada. Y el trabajo de la respiración es el trabajo físico o esfuerzo realizado al mover la pared torácica y el diafragma para respirar. Este trabajo aumenta con la respiración acelerada, el incremento de la ventilación por minuto y cuando los pulmones están anormalmente rígidos. Muy bien, según lo que es la fisiología de Guyton, en esto de los volúmenes pulmonares están de otra manera, ¿no? De otro nombre, que son los cuatro volúmenes pulmonares. El volumen corriente, que es el volumen de aire que se inspira y expira en cada expiración normal. El volumen de reserva inspiratoria, el volumen de reserva expiratoria y el volumen residual. Muy bien.
Ahora hablemos lo que es de la circulación. El corazón funciona como una bomba biológica, ¿ya? Está ubicado en lo que es el centro del pecho. La función es el retorno, la expulsión, ¿no? de la sangre con cada contracción rítmica que se realiza. El corazón se contrae normalmente lo que es un promedio de 70 a 80 veces por minuto. Con cada latido expulsa alrededor de 70 mililitros de sangre. Muy bien. El retorno de la sangre al corazón se da a través de dos grandes venas, que son la cava superior y la cava inferior. El corazón, como les dije, ¿no? O sea, va a llegar a expulsar alrededor de 70 ml de sangre con cada latido. Los vasoreceptores reconocen los cambios en la tensión arterial y dirigen al corazón a fin de cambiar de la velocidad. Estos vasoreceptores, como en la respiración les dije, ¿verdad? Existe lo que son los quimiorreceptores que ayudan en la regulación de la respiración. Aquí en la regulación de la circulación están los vasoreceptores que están en el arco de la aorta y los senos carotídeos en las arterias carótidas. Muy bien. Lo que les dije, se reconocen lo que es la tensión arterial, dirigen al corazón y ayudan a lo que es a la regulación normal del corazón. Los procesos que infieren con el retorno de la sangre al corazón por, por conducto de las venas cava superior e inferior ocasionan el gasto en este órgano o por tanto disminuyen la presión ¿Qué para arterial. comer? Esto quiere decir que los, tanto en lo que es la vena cava superior y la vena cava inferior, que son los conductos que llegan al corazón, existe una obstrucción, va a ocasionar lo que es el gasto, o sea, va a producir lo que es que trabaje mucho más a lo que es este, este órgano y va también lo que son disminuir lo que es la presión Mi arterial. perro, ¿dónde está? Muy bien, Ah, siguiente. sí. Ah, sí. Se pela de hambre, Um, no sé por qué no. Ya. Muy bien. Eliana. Ya chicos, vamos a seguir con lo que es la fisiopatología. Para eso quiero que me respondan, vamos a participar un poco, ¿ya? Así que van a ir dejando sus comentarios en el chat y los voy a ir leyendo. La pregunta es si saben que, cuál es la tríada de la muerte o quiénes conforman lo que es la tríada de la muerte. Chicos, vamos, pueden ir respondiendo en el chat. Juan Pablo dice, no signos de respiración. La pregunta es, ¿cuál es la tríada de la muerte? ¿Alguien más, chicos, participen? Ya, chicos, vamos, ya que viendo que no responden, ya están respondiendo. Eso, van diciendo acidosis. Muy bien. Coagulopatía. Hipotermia. Sí, está bien. Y chicos, gracias por participar. Ahora sí, vamos a seguir. Entonces, como dijo Ainar, el traumatismo de tórax es una causa importante de mortalidad, ya que, o sea, no es que se mueren antes de ir al hospital, sino después. Entonces, justamente por eso hay que evitar el que un paciente viva, depende de la primera persona que lo atiende, ¿ya? Por eso es muy importante. Entonces, en los traumatismos de tórax hay lo que es la hipoxia, la hipercapnia y la acidosis, que en el PH y en el ATLS lo mencionan como lo que es la tríada de la muerte, ¿ya? La hipoxia tisular es cuando hay un aporte inadecuado de oxígeno en los tejidos, ¿ya? Puede ser por pérdida de sangre o alteración de la ventilación porque ya no está mandando oxígeno al pulmón, ¿ya?
Ahora, hay otros, por ejemplo, el siguiente es la acidosis metabólica, que es causado cuando hay una hipoperfusión de los tejidos, igual por la misma forma. Y la hipotermia, que es resultado de la acidosis metabólica, o también secundaria a una ventilación inadecuada, ¿ya? Ahora, en cuanto a la fisiopatología, en el trauma de tórax hay dos tipos de lesiones, que son la lesión penetrante y la lesión cerrada, ¿ya? En la lesión penetrante vamos a poder ver tres patologías, que son el neumotórax, que es el neumotórax simple, el neumotórax de tensión y un neumotórax que igual puede ser simple o masivo. En estos tres tienen en común que en la pleura, como Einar ya explicó, tiene dos capas, ¿verdad? Y se supone que entre esas dos no hay nada, o hay un pequeño líquido que es para lubricar y que el pulmón se expanda. Pero aquí, entre esa capa, como pueden ver, está, está lleno de aire, o sea, y lo va comprimiendo al pulmón y no puede expandirse. Entonces, por eso es que ocurre todo lo que es la triada de la muerte. En el caso del hemotórax, se llena lo que es de sangre. Entonces lo va comprimiendo al pulmón y si es más grande lo va a comprimir al otro lado. Pero eso vamos a ver más a detalle. Ahora, el cuerpo siempre va a intentar compensar todas las cosas que hay, todas las cosas malas. Entonces aquí, ¿qué hace? Estimula el centro respiratorio y aumenta la frecuencia respiratoria. Entonces es algo que tenemos que ver. Siguiente. Ahora, en un neumotórax de tensión y un neumotórax. El neumotórax de tensión es cuando se da la entrada de aire en la cavidad torácica, es continua y no tiene salida, o sea que entra el aire y no sale. Entonces va a ir comprimiendo al pulmón, lo va a hacer más pequeño y al final va a ir moviendo al otro lado, ¿ya? Ahora, como va entrando el aire, aumenta la presión intratorácica, va a disminuir el retorno venoso. ¿Por qué? Porque ese aire, o sea, es como que se expande y comprime las venas, entonces ya no hay, hace como un acodamiento, ¿ya? Cuando entra la vena acaba por el diafragma, entonces como lo va comprimiendo hace como que se acode y ya no llegue la sangre. Eso, si no hay retorno venoso, va a haber disminución de la tensión arterial, va a haber y menor distensión venosa yugular. Todo esto va a llevar a un shock, ¿ya? Entonces, en un neumotórax de hipertensión, el paciente se va a morir por shock, pero este shock va a ser un shock de tipo obstructivo, que eso muchas veces es preguntar examen, ya sea en la facultad o igual en el hospital. Ahora, como les decía, en el hemotórax hay un espacio, que es el espacio pleural, que esto normalmente solamente puede tener 300 ml, ¿ya? Pero aquí, como puede ver en la imagen, está lleno de sangre. O sea, así se va llenando la sangre, ya sea por un mecanismo de que la han acuchillado o ha tenido un golpe, digamos, estaba conduciendo y ha golpeado, ¿verdad? Entonces, las costillas se van a romper, no vamos a ver nada afuera, pero por dentro una costilla está pinchando al pulmón, entonces va a causar igual un hemotórax. Entonces, para que tengamos un hemotórax, tiene que haber más de 300 ml y va a estar lleno de sangre, ¿ya? Y va a ocasionar lo mismo que hemos mencionado. Siguiente. Esta es la lesión contusa que les decía. Realmente en este es el mecanismo, es un mecanismo cerrado, ya realmente no ves una fractura costilla expuesta, ya es muy raro. Y en esto puede ser por distintas circunstancias, puede ser de que, como les dije, que estabas conduciendo, te has chocado y justo golpeas contra el volante o contra el vidrio y ahí es como que hace una presión y rompe las costillas, como aquí pueden ver. Entonces, con una de esas costillas que esté rota puede ocasionar de que pinche el pulmón y puede hacer ya un neumotórax o un hemotórax, ¿ya? Siguiente. Ya. Ahora vamos a entrar a lo que es la evaluación. Para esto, en el pH, utilizamos lo que es el sample, ¿ya? Primero vemos lo que son los síntomas, ¿ya? En los síntomas vamos a encontrar que lo típico, si se ha golpeado, si tiene una fractura o como no puede respirar, le va a doler el pecho y él va a estar moviendo más rápido los movimientos. Como hemos visto, va a aumentar la frecuencia respiratoria y eso significa que va a haber mayor movimiento respiratorio. En la A, si la persona está consciente, siempre tenemos que preguntar si es alérgico a algo o no, porque de eso depende que también qué medicamentos vamos a poner y eso tienes que informar al hospital al que tú lleves, ¿ya? Porque recuerden que estamos hablando que aquí, en estas circunstancias ustedes son las primeras personas que lo están atendiendo al paciente, ¿ya? La segunda es medicamentos. Si tu paciente toma algún medicamento, eso también te dice qué patologías tiene, entonces te ayuda, ¿no? Pasado. En eso de pasado significa de que, o sea, cómo ha sido el mecanismo, o sea, si se acuerdan, ¿no? O sea,
si es una persona consciente, le dices qué ha pasado. Contame qué te ha pasado, si estaba de conductor, si estaba en un auto, tienes que preguntarle dónde está. Si estaba adelante, si estaba conduciendo, si estaba atrás, si ha perdido la conciencia. Entonces, todas las cosas tienes que preguntarle. Es muy importante en trauma que sepas el mecanismo, ¿no? Por ejemplo, si se ha caído, igual tienes que preguntar todo, desde cuánto se ha caído, desde cuántos pisos, si se ha movido, se ha cambiado de posición, si alguien le ha ayudado, todo. Tienen que preguntar todo, absolutamente todo en trauma. Te tienen que saber de memoria cómo ha pasado. Es muy importante el mecanismo, ¿ya? En L, en sí es la U es a un ladito, sería lo que es la última comida, ¿ya? Eso es muy importante porque si van a hacer una intervención quirúrgica, entonces tienen que saber, ¿no? Porque no pueden meterlo, si ha comido recién, no pueden meterlo a quirófano. Y en los eventos, ¿qué otras cosas han pasado? Ahora, si tú lo ves al paciente y aparentemente el paciente dice, no, estoy bien, no siento nada, tú no vas a agarrar y le vas a decir, ah, ya sabes qué bien, andate y ya. O sea, porque a veces en trauma no siempre todo aparece en ese instante, sino que tarda en aparecer. Entonces, por eso tú tienes que observar y cuando ha sido algo grave, tú tienes que ir al hospital, porque no siempre se manifiesta en ese instante. Entonces, la ausencia de síntomas no equivale a una ausencia de lesiones. Eso es muy importante que tomen en cuenta. Y más en las personas también que son borrachitas. A veces las personas borrachitas no siempre dicen que me duele, no me duele así, y al final luego se van deteriorando y se ponen mal. ¿Ya? Entonces, tienen que tomar en cuenta a todas las personas. Y si está inconsciente, sí o sí lo tienes que llevar al hospital y tienes que auxiliarlo. Siguiente. Ahora, en un paciente, aparte de preguntarle, lo primero que haces en un paciente que está con trauma, con cualquier tipo de trauma, tienes que verlo, ¿no? Generalmente en los pacientes que están traumatizados, tú tienes que mejorar lo que es el ABC y tienes que hacer una evaluación primaria. ¿Eso qué significa? Que tienes que ver lo que es, tienes que revisar al paciente en 10 segundos, ¿ya? Ese es el tiempo límite. Y en esos 10 segundos tienes que ver tú las patologías que le pueden matar a tu paciente, tienes que reconocer. Y aquí vamos a ver que son 5 patologías primarias que lo pueden matar a tu paciente, ya que son neumotórax atención, taponamiento cardíaco, hemotórax, contusión pulmonar. ¿Ya? Y bueno, eso. En el paciente lo primero que tienes que hacer es ver, ¿ya? Luego tienes que auscultar y tienes que palpar. Bueno, en esto, ¿ya? Bueno, antes de entrar, eso, vamos a hacer un pequeño recuerdo de lo que es el ABC. Yo creo que la mayoría ha llevado en cirugía. En A siempre ves lo que es vía aérea y control de columna cervical. ¿Ya? O sea, si tú casualmente estás pasando por ahí y ves un atropellamiento, ya que lo han hecho volar, o un motociclista, o alguien que se ha caído de un piso. Aparentemente el señor no va a tener nada, a veces se levantan y dicen que no les duele nada. Pero en cualquier caso, tú siempre tienes que controlar lo que es la columna cervical. Inclusive en el caso de que se haya chocado. ¿Por qué? Porque al momento del choque es como que hace 2 movimientos así de latigazo y puede haber una lesión cervical. Entonces siempre controlas lo que es la columna cervical. Y valoras lo que es la vía aérea. ¿Cómo valoras eso? Le tienes que preguntar, señor, ¿está bien? Señores, ¿está consciente? O sea, si le vas preguntando cosas. Y si te responde, si está orientado, es que está hablando, ¿no? Está bien. Luego B, en B, esto aquí vamos a profundizar lo que es, vamos a hablar ahorita de eso. En C tienes que ver lo que es circulación, si tiene algún tipo de hemorragia, lo único que haces ahí es comprimir. Tienes que comprimir con una gasa, con lo que tengas, solamente comprimes. Y si es muy masivo el sangrado, lo vendas. Nada más. El torniquete generalmente casi no se usa mucho en trauma, o eso es lo que recomiendo. En D tienes que ver lo que es el déficit neurológico, que es lo que utiliza la escala de Glasgow, valoras lo que es las áreas. Y en E, tienes que ver, exponerlo, pero eso no lo vas a exponer a tu paciente en la calle, ¿no? Ahora, de la revisión primaria se dice que lo haces en 10 segundos, ¿por qué? Porque si tu paciente está, ponte tirado en el piso porque has caído del 3er piso, no puedes estar media hora revisando en el piso porque va a haber mucha gente a tu alrededor, te van a estar grabando y la gente te va a decir, ay, hace esto, hace el otro, y todo el mundo quiere meterse y es un lío. Entonces, pues tienes que hacerlo rápido, llamar a una ambulancia, o si tú eres personal de ambulancia, y trasladarlo, ¿ya? Ahora sí, entramos a lo que es B, en sí lo que ves. Primero tienes que ver, siempre. Ves en el paciente, puedes ver que esté pálido, que esté sudando, o que tenga cianosis. Todos estos 3 indican que tiene tu paciente un shock, ¿ya? También es muy importante que valores la tráquea, ¿ya?
A veces la tráquea puede estar desviada a un lado, pero eso ya es en una parte muy tardía. Tienes que ver las venas yugulares, como hemos dicho, puede ser que estén distendidas. Vamos a ver en qué patologías están distendidas y en qué no. Y si tiene heridas, esto para valorar que tenga. Porque si tu paciente tiene una herida en tórax, puede ser que haga pues sí o sí, generalmente evoluciona a lo que es un neumotórax de tensión y esa es una patología que tienes que resolverlo antes, porque no puedes esperar media hora en trasladar a la paciente al hospital porque se te va a morir. Ahora en auscultar, cuando es trauma de tórax, tienes que ver las dos, tienes que ver tanto pulmones como lo que es corazón, ¿ya? En pulmones tienes que auscultar. Generalmente, como el paciente está recostado porque ha sufrido un trauma, entonces solamente haces en forma anterior la auscultación. Y si hay ruidos disminutorios, o sea que no escuchas, tienes que percutir. ¿Ya? Generalmente eso no lo haces en la calle porque, o en primera instancia porque hay mucha bulla, ¿no? Hay mucha bulla y no puedes escuchar. Ahora también tienes que escuchar el corazón porque como todo es tórax, también puede ser que el corazón haya sufrido en lo que es el pericardio. Tienes que palpar, así como más o menos ves aquí, pero palpas con las dos manos, así más o menos como está. Ya las dos palpas y le vas tocando un poquito, apretando, tampoco tanto, porque si no, si está una fractura, si hay una fractura, imagínate que tú la apretas, entonces vas a cocinar más daño. Entonces tienes que apretar un poco de una forma y decirle, le duele, y si le duele, ahí es donde revisas más y ves y tienes que saturarlo para ver si le falta oxígeno o no. Si le falta oxígeno es que puede ser que tenga un hemotórax, y eso significa que al final se está deteriorando y tienes que hacer algo rápido. Siguiente. Muy bien. Continuando lo que es con la lesión de que es fractura de costilla, generalmente es fácil identificada por el mecanismo que refiere el paciente o testigos, ¿no? Puede ser, como dijo anteriormente, por una caída, un golpe, un accidente vehicular y demás, ¿no? Entonces, varios factores contribuyen a lo que es a la mortalidad y morbilidad de los pacientes con múltiples fracturas costales, incluyendo el número de costillas rotas, que es también lo que son las fracturas bilaterales y lo que es importante, la edad mayores de 65 años, ¿no? En las personas mayores son más susceptibles debido a la pérdida de masa cortical ósea. ¿Esto qué quiere decir? Que la mayoría puede llegar a lo que es de tener la osteoporosis, ¿no? O una disminución en la masa cortical ósea. Y esto hace más fácil lo que es una fractura costal. ¿Ya? Aquí tenemos lo que es la tasa de mortalidad de la fractura de una sola pieza, una sola fractura, es 5,8%, relativamente muy bajo. Las fracturas de 5 costillas es de 10%, las fracturas de 8 costillas es de 14%. Con esto podemos ver que ante más fracturas existe mayor tasa de mortalidad, ¿verdad? Y muy bien, aquí la fractura de costilla es un evento común en los traumatismos torácicos. Es casi generalmente un traumatismo torácico, casi siempre hay lo que es unas fracturas de costillas. Las roturas se producen con mayor frecuencia lateralmente en las costillas de la cuarta a la octava costilla, que son delgadas y tienen menos musculatura subyacente. Muy bien. Los extremos rotos de estos huesos, de estas costillas que están fracturadas, pueden llegar a lo que es desgarrar músculos, también al pulmón o algunos vasos sanguíneos y posibilitar lo que es la contusión pulmonar, neumotórax o hemotórax. ¿Ya? La fractura de las costillas inferiores se asocia con lo que es con las lesiones del vaso e hígado e indican la eventualidad de otras lesiones intraabdominales que se pueden presentar con signos de pérdida de sangre o de shock. En la evaluación tenemos lo que es el paciente que ha sufrido una fractura de costilla. Estos pacientes generalmente refieren con más frecuencia dolor en el pecho o a causa de la respiración o al movimiento. Y también tienen lo que es la dificultad para la respiración. O sea, no pueden respirar fácilmente por el dolor, ¿no? que les produce. Hay que hacer, como dijo Eliana, hay que hacer una palpación cuidadosa en la pared torácica. Esto nos va a revelar un punto de sensibilidad directamente sobre el sitio.
Ya supongamos que en este paciente está la fractura al lado izquierdo. Entonces, haciendo la palpación cuidadosa, vamos a revelar el punto de sensibilidad, o sea, dónde está la fractura de la costilla, fractura costal. Y en este lugar podemos sentir lo que es también una crepitación ósea. ¿Ya? En atención prehospitalaria, vamos a evaluar lo que son los signos vitales, es lo más importante, ¿no? Prestar especial atención a la frecuencia ventilatoria y a la profundidad de la respiración. ¿Esto por qué? Porque mientras la frecuencia ventilatoria aumenta, eso quiere decir que vamos a llegar va a eliminar mayor oxígeno, va a ingresar lo que es más dióxido, va a retener lo que es el dióxido de carbono. ¿Ya? Pasamos a lo que es los manejos. En el manejo, el objetivo primordial es aliviar el dolor. Lo más importante, llegaríamos a decir, que es aliviar el dolor, darle un alivio consistente, ¿no?, al paciente. Y esto implica también lo que es el posicionamiento de sus brazos con un cabestrillo, un soporte que podemos hacer en ese momento para que ya no esté haciendo muchos movimientos, ya no esté muy móvil esa región. Entonces, disminuya lo que es el dolor del paciente, ¿no? Es importante relajarlo y evaluarlo continuamente, teniendo en cuenta la posibilidad del deterioro de la ventilación, del desarrollo de shock. Puede ser como es un traumatismo cerrado, entonces no podemos ver lo que es adentro. Como les dije, hay una posibilidad muy grande de lo que puede ser que las partes fracturadas lleguen a ser un desgarre muscular, un desgarre del pulmón o de vasos sanguíneos. Entonces hay que estar constantemente lo que es evaluando al paciente, ¿no?, con un oxímetro del pulso, valorando lo que es la ventilación y el desarrollo del shock con la frecuencia cardíaca y también que se llama frecuencia respiratoria, ¿no?, debidamente. Se debe considerar el acceso intravenoso. Esto porque dependiendo de la condición de la persona y el tiempo de traslado esperado, digamos que si es de un lugar muy lejano a un hospital, entonces tenemos que considerar más que todo el acceso intravenoso. ¿Para qué? Para administrar lo que son algunos analgésicos, ¿no? Y que le va a hacer un efecto mucho más rápido a la persona. ¿Para qué? Para aliviar el dolor, que es nuestro objetivo primordial en el manejo. Perdón, ya, se salió, ya. Se alienta lo que es el paciente a respirar profundamente y a toser. ¿Y esto para qué? ¿Para qué le podemos hacer esto al paciente? Vamos a evitar tanto el colapso de los alvéolos, que es una atelectasia, y también como el potencial de neumonía y otras complicaciones. ¿Esto para qué? O sea, vamos a hacer que respire profundamente para que las costillas o la fractura costal no llegue a lo que es ingresar hacia el interior y desgarrar algún músculo o también el pulmón, todo eso. Entonces vamos a incitarle al paciente o a decirle que respire profundamente y también que pueda toser, ¿no? Al traslado del paciente tenemos que evitar la inmovilización rígida con las cintas o correas. ¿Por qué? Porque esto tal vez la fractura se está haciendo una fractura casi externa, digamos, y haciendo la inmovilización rígida podemos incluso presionar de muy brusca manera, podemos presionar muy fuerte y eso va a hacer que a la larga llegue o hasta llegar al hospital puede ser un desgarre del pulmón, un desgarre muscular y demás, ¿no? Muy bien, en el tórax inestable, perdón, se presenta dos o más costillas adyacentes, una fractura, como aquí podemos ver, una fractura que está con dos o más costillas adyacentes, o sea, ¿qué quiere decir? Que son juntas, seguiditas, ¿no? Podemos decir. En más de un lugar a lo largo de su longitud. O sea, aquí podemos ver que puede ser una aquí, otra aquí, ¿verdad? Entonces, que sea más de un lugar a lo largo de la longitud de la costilla. Para esto se presenta el tórax inestable.
Esto resulta que quiere decir que es un segmento de la pared torácica que no tiene continuidad con el resto. Cuando se contraen los músculos para elevar el tórax hacia arriba, ¿verdad? Les dije los músculos del cuello, los músculos intercostales, todo eso, y bajar el diafragma. Este segmento inestable lo que va a hacer es contrario a su función normal, contrario a su movimiento normal. Entonces, ¿qué va a pasar? El segmento inestable en la inspiración se mueve paradójicamente hacia el interior. ¿Por qué pasa esto, digamos? En la inspiración les dije, ¿verdad?, que los músculos del cuello, los músculos intercostales van a ah, abrir, como se dice, el tórax, van a elevar en la inspiración y entonces este segmento inestable va a ser lo contrario, se va a mover hacia adentro, hacia el interior de la caja torácica. ¿Por qué? Porque va a bajar va a aumentar lo que es la presión negativa, ¿verdad? En el tórax y entonces esto se va a acoplar a eso por la presión negativa es que se realiza este segmento inestable, este movimiento. Y del mismo modo va a suceder en la expiración. En vez de lo que es cuando los músculos del cuello, los músculos intercostales y el diafragma se relajan, cosa que desciende lo que es el tórax, entonces va a bajar lo que es el tórax, pero en cambio este segmento inestable, esta parte que está fracturada, una fractura de dos o más costillas, va a hacer lo que no se va a mover hacia adentro como todo el tórax en la expiración, sino se va a mover hacia afuera. Conforme aumente la presión que va a ingresar lo que es una presión o va a salir lo que es la presión positiva, ¿verdad? Entonces, con eso igualito va a salir hacia afuera lo que es este segmento inestable. Este movimiento paradójico provoca lo que es una ventilación menos eficiente y el grado de ineficiencia depende del tamaño del segmento inestable. Por ejemplo, si es solamente estas tres costillas, como podemos ver acá, el grado de ineficiencia de la ventilación va a ser menor a lo que sea de que esté fracturada, digamos, desde aquí hasta aquí, digamos, ¿no? Va a ser, cuando es mucho más grande, el grado de ineficiencia es mucho más grande. Entonces, tenemos la respuesta significativa necesaria para producir una lesión de este tipo, se transmiten por lo general al pulmón subyacente, ocasionando lo que es una contusión pulmonar. O sea, lo que produzca la fuerza que llega a producir lo que es estas fracturas y llega a ser lo que es un segmento inestable en el tórax, también va a producir lo que es una lesión en el pulmón subyacente, ya sea en la parte derecha, vas a producir al pulmón derecho, en la parte izquierda al pulmón izquierdo, ¿verdad? Entonces va a producir una lesión y que puede ser ocasionando una contusión pulmonar. Bien, entonces tendríamos eh, dos cuadros que pueden comprometer la ventilación, el segmento inestable y la contusión pulmonar. Muy bien. En la evaluación, tenemos al paciente este paciente va a presentar lo que es un dolor más intenso y por lo general parece estar angustiado, o sea, parece estar apenado, parece estar decaído. ¿Está bien? Se eleva su frecuencia respiratoria y no puede respirar de forma profunda a causa del dolor. Como les dije, en la forma que está el tórax inestable en una respiración, en un movimiento paradójico, que es contrario a lo normal, entonces esto también va a causar un severo dolor en lo que es el paciente y el paciente para evitar que le duela mucho va a empezar a respirar muy poco. Entonces no vas a respirar profundamente, inspirando completamente, ¿no? Sino solamente vas a respirar superficialmente, así, no profundo. También requerido a esto o como consecuencia de este tipo de respiración que va a hacer el paciente, va a presentar lo que es la presencia de hipoxia o cianosis. Muy bien. El movimiento paradójico no siempre se puede observar con claridad. Esta en la evaluación hay que ver muy bien. No siempre se va a observar.
Al principio los músculos intercostales van a hacer lo que es mm, van a intentar estabilizar al segmento inestable. Entonces, estos músculos, como todo el tiempo, van a intentar estabilizar así para que no se produzca lo que es el movimiento paradójico. Entonces, estos músculos llegan a lo que es a fatigarse y el movimiento paradójico, ahí recién es lo que es más notorio. Cuando ya los músculos intercostales ya están cansados, como se dice, fatigados, entonces se va a ver ya con más claridad lo que es el movimiento paradójico, se va a hacer más notorio. Y también está lo que es esta inestabilidad torácica. Se puede apreciar con lo que es la palpación. O sea, le podemos hacer una palpación al paciente muy cuidadosa, por supuesto. Entonces ahí vamos a ver en el movimiento de la respiración que haga el paciente, ahí podemos ver que existe la presencia, ¿no?, del movimiento paradójico. El paciente presenta también lo que es la sensibilidad y crepitación ósea potencial sobre el segmento lesionado. ¿Por qué? Porque existe una múltiple fractura a lo que es a lo largo de la longitud de la costilla. ¿No ve? Ahora, respecto a lo que es el manejo, este manejo está dirigido al alivio del dolor, como en la fractura de costilla simple. También aquí está dirigido al alivio del dolor. Aquí podemos dar lo que es el soporte ventilatorio y seguimiento del deterioro. ¿Cómo vamos a hacer esto? Con lo que es la oximetría también, eh, la frecuencia respiratoria y todo eso. Muy bien. La frecuencia respiratoria es el parámetro más importante a seguir y debe ser medido con cuidado. Como les decía, ¿verdad? Para el seguimiento del deterioro. Se debe administrar lo que es oxígeno para asegurar una saturación de por lo menos un 95%. No vamos a dejar que baje de este porcentaje de saturación. ¿Por qué? Porque va a hacer lo que es va a producir mm, mayor frecuencia respiratoria y eso va a ser un seguimiento a lo que es al deterioro posterior. Muy bien. La presión positiva continua, la presión positiva continua de la vía aérea. Debemos administrar, o sea, debemos dar lo que es la presión, el oxígeno a presión positiva continua de la vía aérea, que es la PPCVA, o intubación endotraqueal, pero también con presión positiva. ¿Bien? Ahora vemos lo que es la contusión pulmonar. En la contusión pulmonar es el problema más grande cuando se trata de una ventilación comprometida. ¿Ya? Cuando el tejido pulmonar se lacera o se desgarra, el sangrado en los espacios aéreos alveolares puede ocasionar una contusión pulmonar. Muy bien. A medida que los alveolos se llenan de sangre, se afecta lo que es la ventilación pulmonar. Eh, o sea, el intercambio de gas, ¿no? Como aquí podemos ver, se va a afectar, no va a existir lo que es el mismo intercambio de gas que existe cuando es un alveolo que no tiene ninguna clase de líquido, ¿no? O sea, no tiene sangre ni tampoco edema, ¿no? Casi siempre está presente en pacientes con un segmento inestable, lo que les decía anteriormente, ¿verdad? Que puede hacer una lesión a lo que es al pulmón subyacente, el tórax inestable. Entonces, él puede producir lo que es una contusión pulmonar. Es una complicación muy común y potencialmente letal de la lesión torácica, de lo que es una fractura múltiple de la parrilla costal. ¿Ya? Porque el deterioro hasta el punto de la insuficiencia respiratoria puede ocurrir durante las primeras 24 horas después de la lesión. Por eso es una complicación común y potencialmente letal de estas lesiones torácicas. ¿Ya? Ya. Lo que tenemos aquí en la evaluación de lo que es el- la contusión pulmonar, a medida que la contusión progresa, se puede escuchar lo que es estertores en la auscultación y también un aumento de la frecuencia respiratoria
es el principal indicio de que un paciente está deteriorando. Entonces tenemos que controlar muy bien, tenemos que evaluarlo muy bien en lo que es en la frecuencia respiratoria y como se dice, un monitoreo constante, ¿no? ¿Por qué? Porque la frecuencia respiratoria es el primer indicio que nos va a dar para decirnos el paciente está empeorando o se está deteriorando. ¿Por qué? Porque la frecuencia respiratoria está aumentando demasiado. ¿No? ¿Bien? Tenemos que tener un alto índice de sospecha, sobre todo ante la presencia de un segmento inestable. Como les decía, es la principal eh, lesión que produce lo que es un tórax inestable, un segmento inestable. ¿Muy bien? Aquí en el manejo, vamos a ver, esto está dirigido al soporte de la ventilación. ¿Ya? Hay que evaluar repetidamente la frecuencia respiratoria y signos de dificultad respiratoria. Hay que evaluar continuamente todo eso. La presión, hay que hacer lo que es dar la terapia de oxígeno con la presión positiva continua por vía aérea, que es la PPCVA, ¿verdad? Se utiliza para mejorar la oxigenación en aquellos pacientes cuyo oxígeno suplementario no mantiene de forma aceptable los niveles de saturación. Recordemos que esto podemos hacerlo con una mascarilla o también lo que es una intubación endotraqueal. ¿Ya? Aquí no podemos administrar lo que es líquidos intravenosos agresivamente. Se debe administrar para mantener el pulso y la tensión normales. Muy bien. No debemos administrar agresivamente en este tipo de lesión. Eliana. Ya, chicos, entramos lo que es el neumotórax simple. Este es un neumotórax donde el aire es algo, el aire que entra en el espacio pleural es algo mínimo, no es tan grande no es una patología que sea mortal, ¿ya? Es una patología que se debe ver en la revisión secundaria, ¿ya? En cuanto a la evaluación, vas a ver un dolor torácico pleurítico, sé que les duele cuando respiran, van a tener dificultad para respirar. Y debemos suponer que tiene neumotórax si el paciente con dificultad respiratoria y tiene ruidos respiratorios disminuidos cuando auscultamos, ¿ya? En el manejo tenemos que darle un oxígeno suplementario, tenemos que hacer un acceso intravenoso, ponerle una solución, ya sea una fisiológica o un Ringer normal. Tienes que monitorear lo que es la oximetría de pulso, ¿por qué? Para ver si no se está pasando un neumotórax hipertensivo, y tienes que revisar constantemente por eso, para evitar que se esté pasando un neumotórax a tensión. El traslado rápido es esencial. Siguiente. Ya. Este es otro tipo de neumotórax. Este es el neumotórax abierto, ¿ya? Este sí es algo que debes ver en la evaluación primaria. En esos 10 segundos que tú lo ves al paciente, tienes que ver esto, ¿ya? En este que hay una herida por donde entra el aire. Entonces es donde hay como una válvula unidireccional, ¿ya? Entonces, al momento de entrar, como aquí ven, entra y sale, ¿ya? Y en esto, también como pueden ver, o sea, hay dos lesiones, ¿ya? Una que es aquí, como ven, en la pared torácica, y la segunda está en la pleura, en el pulmón, o sea que son dos vías de escape. Entonces, todo el aire se entra aquí y es más grave por eso, porque se acumula más aire y comprime más al pulmón. Y como ven, llega también a desplazar lo que es la tráquea y todo el mediastino, ¿ya? En la evaluación vas a ver que este paciente va a tener ansiedad, va a tener taquipnea, o sea que va a tener una frecuencia respiratoria elevada, va a tener un pulso elevado y filiforme, y vas a ver una herida, ¿ya? En la herida vas a escuchar sonidos de succión durante la inspiración y burbujeo durante la expiración. Esto es importante, igual que en el manejo, le pones igual oxígeno suplementario, porque no está ventilando bien el pulmón por el hecho de que está comprimido así chiquitito. Tienes que sellar la herida con un apósito oclusivo de plástico, vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y en el caso de que esté ya en un neumotórax hipertensivo, vas a hacer una toracotomía con aguja, o sea, vas a pinchar con una aguja de un calibre de 10 a 16 y que tenga 8 centímetros de largo en el segundo espacio intercostal o línea media axilar a la altura de los pezones. Ya, eso vamos a ver en el neumotórax hipertensivo.
Y si con la toracotomía no responde tu paciente y sigue ventilando mal, se está choqueando, tienes que hacer algo. Entonces lo tienes que intubar, ¿ya? Y darle ventilación a presión positiva. O sea, con el ambú le vas a ir ambuceando. Ya, eso es a presión positiva. Siguiente. Aquí ven, ¿ya? Esto es cómo tienes que sellar, ¿ya? Y esto es la herida, ¿ven? Como ven, tiene un defecto aquí en la pared torácica y otro en el pulmón. Entonces se expande y ahí comprime el pulmón y no ventila, prácticamente no ventila ese pulmón. Entonces, para evitar todo eso, tienes que sellarlo así, ¿ya? Realmente te aconsejo que pongan una bolsa de plástico o si quieres lo puedes poner una gasa, pero tienes que cubrirlo totalmente con cinta, ya, o sea, tiene que ser algo plástico que no deje respirar, ya, y tienes que cubrir 3 lados, no solamente, o sea, no los 4, ya, solamente 3. Y en el caso de que los taparas así, pero tu paciente sigue ventilando mal, entonces te das cuenta que está pasando a un neumotórax hipertensivo, ¿ya? Entonces, si ya estás en un neumotórax hipertensivo, ¿qué haces? Primero vas a sacar todo lo que has puesto, lo sacas por unos minutos y espera que ventile un poco bien. ¿No ventila bien? Pinchas, ¿ya? Haces lo que es la toracotomía. No ventila bien con la toracotomía, haces la intubación. Pero eso solamente cuando lo vas a trasladar, ponte en media hora o en una hora y ahí sí se te va a morir tu paciente, ¿ya? Ahora, si tu traslado es de 10 minutos, lo mejor es que lo hagas algo así, algo simple, ¿no? Tampoco es bueno que hagas métodos invasivos cuando tú estés en primera línea. O sea, ponte que en la calle, o sea, en casos muy extremos, sí lo puedes hacer porque ahí es como que versus riesgo-beneficio, ¿no? Y en la ambulancia, sí tienes que hacer, pero con cuidado. ¿Por qué? Porque la ambulancia está en movimiento, ¿no? Eso es algo que los paramédicos todos lo viven, ¿no? Por ejemplo, todas las medidas que tú haces en una ambulancia las haces en movimiento, ¿no? Entonces tienes mayor riesgo o sea, de hacer algún error, ¿no? Por ejemplo, si pinchas en el segundo espacio intercostal, puedes lesionar una vena o una arteria, ¿no? Siguiente. Ya, ahora sí vamos a hablar aquí con detalle, ¿ya? En el neumotórax, atención. En el aire entra en la cavidad torácica sin tener vía de escape, ¿ya? O sea, es como que entra el aire y no hay por dónde salga, no hay una herida succionante, ¿ya? Entonces, ¿qué va a haber? Va a haber un colapso del pulmón afectado. Como pueden ver en la imagen, el pulmón está así súper apretado, súper chiquitito, entonces si no se expande, no va a ventilar, ¿ya? Y aparte que de por sí el sistema respiratorio tiene un mecanismo fisiológico, ¿ya? O sea, en el pulmón es distinto. Por ejemplo, la circulación, si, si si tu miembro inferior, digamos, no está recibiendo o si algún órgano no está recibiendo irrigación, ¿qué hace? Se vasodilata y hace que manda más sangre, ¿verdad? Para que ese tejido no se muera. Pero en el pulmón es distinto, ¿ya? En el pulmón cuando algo está lesionado, de por sí el pulmón dice, no, esto está lesionado y si le mando oxígeno, va a desperdiciar. Entonces el pulmón es un órgano que ahorra. Entonces si una parte está lesionada, ya no lo manda ahí, va a mandar todo su suministro al otro pulmón o a las partes que estén sanas para que esas compensen y hagan el trabajo lo doble, ¿ya? Eso es algo característico de la fisiología pulmonar. Entonces, por todo eso, hay un colapso del pulmón afectado. Como que pueden ver, está así apretado, entonces no se expande. Entonces, al mismo tiempo que está expandiendo, va a seguir creciendo, ¿no? Entonces, va a ver, el mediastino se desplaza hacia el lado opuesto, como igual pueden ver en la imagen, se desplaza. Entonces, al desplazarse, ¿qué hace? Aquí pueden ver en la imagen, está clarito, ¿ven? Está el diafragma y está la vena, ¿ven? La vena entra por el diafragma. Pero como está haciendo el mediastino, o sea, lo jala también la vena. O sea, es como que está pasando por un agujero y lo jala, entonces como que ya lo tapa, ¿verdad? O sea, es como que lo tapa con el mismo pulmón. Entonces, debido a eso, hay un menor retorno venoso y comprime el pulmón contralateral. O sea que, como hemos dicho en la fisiología, si el otro pulmón está sano, tiene que trabajar el doble. Ahora aquí este pulmón también se ve limitado. ¿Por qué? Porque lo está comprimiendo el pulmón que está herido, ¿ya? Debido a todo esto, también en el mediastino del corazón, entonces también disminuye el gasto cardíaco por el retorno venoso. Y todo esto da un shock obstructivo y tu paciente se muere en un neumotórax de atención por un shock obstructivo. Eso no se olvide. El mecanismo de muerte en un neumotórax de atención es shock obstructivo, que es pregunta de examen generalmente, ¿ya? Ahora, en el neumotórax de atención se desarrolla cuando ocurre una pérdida de aire con un mecanismo de válvula unidireccional, o sea que solamente entra el aire y no sale, por eso es unidireccional, ya sea desde el pulmón o a través de la pared del tórax. ¿Eso qué quiere decir? Que puedes tener una herida en
en la pared torácica, y eso que hace que entre el pulmón adentro. Cuando inspiras, como está abierto, se entra al aire también por ahí y se queda adentro, ¿ya? O también el otro mecanismo del pulmón es que se haya dañado directamente la pleura y la pared torácica, o sea, lo que ves está sanito. En ambos mecanismos se llena de aire, como pueden ver. Siguiente. Ya. Ahora sí, en esto, ¿qué tienes que evaluar? ¿Ya? Va a haber un dolor torácico. ¿Por qué? Porque no estás comprimiendo las estructuras y no por respirar. Le va a faltar el aire, obviamente por otros mecanismos. Como hemos visto aquí, se afecta a los dos pulmones, no solo uno. Va a haber una dificultad para respirar, va a haber una taquicardia y una hipotensión. Todo esto te da señales que está en un shock. Y en este caso es un shock obstructivo. Va a haber una distensión de las venas del cuello. Va a haber una cianosis, que es una manifestación tardía, y va a haber una desviación traqueal hacia el lado contrario. Y eso, como hemos dicho, el pulmón lo empuja, ¿ya? O sea, lo que está el aire y se está acumulando en la pleura lo empuja. Va a haber la elevación de un hemitórax. Cuando respiras tienes que ver, cuando ves a tu paciente tienes que ver cómo le tienes que descubrir su espalda y tienes que ver cómo está respirando. Las dos partes, los dos lados tienen que moverse al mismo tiempo, ¿ya? Si un lado no se mueve es porque posiblemente está en un neumotórax hipertensivo. Entonces tienes que darte cuenta de eso, tienes que ver. Posiblemente va a haber un enfisema subcutáneo. ¿Por qué? Porque se está acumulando tanto aire que hay una herida que al final va a pasar otro. Entonces, ¿qué haces? Eso palpas y vas a sentir como un crepito. ¿Sí? Dicen que es como si fuera nieve o como si fuera cuando frotas un cabello. ¿Ya? Cuando la auscultas no va a haber ruidos respiratorios en un hemitórax, ¿ya? Ahora, aquí está lo marco en grande. ¿Por qué? Porque eso puede ser confundido con un taponamiento cardíaco. ¿Por qué se confunde con un taponamiento cardíaco? Porque en ambos, cuando auscultas, suponte que en el lado derecho justo está tu neumotórax hipertensivo. Entonces, tú auscultas toda esa zona y no escuchas ruidos respiratorios y tampoco esto, digamos, la parte cardíaca. Entonces, vos no sabes cuál es. No sabes si es un neumotórax hipertensivo o es un taponamiento cardíaco o un neumotórax. Entonces, ¿qué haces? Percutes, tienes que percutir. Como esto está lleno de aire, así como un globo y que lo está comprimiendo todo, porque es como una masa extraña, por así decirlo, entonces vas a escuchar hiperresonancia, o sea, como timpanismo, ¿ya? Y en cambio en el taponamiento cardíaco en el neumotórax es sangre, entonces como es sangre vas a escuchar mate, esa es la diferencia, ¿ya? Ahora, ¿cuándo debes descomprimir? Aquí podemos ver cómo descomprimen, ¿ya? En empeoramiento de dificultad respiratoria con ventilación con mascarilla, o sea, tú ponte que en el anterior caso ya la has sellado o aquí, lo estás trasladando, le pones una mascarilla y le pones oxígeno. Entonces, a pesar de ese oxígeno suplemento que le estás dando, sigue con dificultad respiratoria, ¿ya? El segundo caso es también cuando disminuye los ruidos respiratorios unilaterales. O sea, tú le has auscultado la primera vez y sabes, ¿no? Lo que has auscultado. Entonces, si está aumentando el área de que ya no escuchas, también tienes que descomprimir y tienes que tomar siempre los signos vitales. Si está una tensión arterial sistólica menor a 90, descomprimes. En estos tres casos descomprimes, como hemos dicho así, ¿no? Tienes que ver en el segundo espacio intercostal, vas contando, ¿ya? En la línea medio clavicular, ¿ya? Ahí pinchas con una aguja de calibre grueso. Realmente dicen que sea de una 10 a 16, o sea, de una bránula que sea de 10 a 16. Pero el requisito, ¿cuál es? De que la aguja tenga 8 centímetros de largo, ¿ya? ¿Por qué? Porque si tu aguja tiene 8 centímetros de largo, tienes un 90% de que lo hagas bien, ¿ya? O sea, tienes que ir metiendo poco a poco, ya no es que lo vas a meter como si fuera, no sé, una almohadilla. Tienes que ir metiendo lentamente, poco a poco, y paras. ¿Sabes cuándo vas a parar? Vas a escuchar así que va a salir una rafaguita de aire, ¿ya? Cuando escuchas esa ráfaga de aire, lo paras, ¿ya? Tampoco es que lo metas todo porque vas a causar otra lesión más por donde vas a escapar aire. Tienes que hacer con mucho cuidado, ¿ya? Se hace aquí en forma anterior, ¿por qué? Porque como ven aquí el paciente está con collarín, porque realmente cuando pasa esto es un trauma, ¿no? Entonces si se cae tu paciente de cabeza, obviamente lo tienes que cuidar también su vía aérea, tienes que conseguir su cabeza, todo, ¿ya? Entonces, realmente se les pone en una tabla, ¿no? Por el mismo hecho de evitar las otras fracturas. Entonces, como lo estás alargando y digamos que está en tabla, es mejor el abordaje anterior. Ahora, otras nuevas actualizaciones dice que debes hacer en el quinto espacio intercostal, o sea, más o menos a la altura del pezón, en la línea miroaxilar, o sea, más o menos en la mitad de la axila, ¿ya? Pero en el método prehospitalario,
O sea, realmente no lo haces. ¿Por qué? Porque si tu paciente está echado así, su brazo realmente está pegado, ahí no puede ir colgando, ¿no? Entonces, si lo pones en la línea media auxiliar, en el quinto espacio intercostal, tienes más probabilidades de que se mueva y de que no funcione. Entonces, para eso se usa esto, en el segundo espacio intercostal. De la lesión, obviamente, ¿no? Donde no escuches. Siguiente. Ya, el hemotórax. En cuanto a esto, el hemotórax hay tanto un hemotórax simple, o puede ser un hemotórax masivo, o puede ser un hemotórax crónico, ¿ya? Para esto, puede haber los mecanismos de que sea cerrado o abierto. A veces igual puede ser que no ves ninguna herida, pero igual puede ser que se desarrolle un hemotórax. Y ahora, si ha sido acuchillado, tienes que estar pendiente de que sea, ¿ya? El diagnóstico del hemotórax se debe ser sospechado cuando se asocia a un estado de shock, ausencia de ruidos respiratorios y una percusión materna en el tórax, lo que hemos mencionado antes, ¿ya? El hemotórax masivo, ¿cuándo se denomina hemotórax masivo? Es cuando se acumula 1500 ml de sangre en la pleura, ¿ya? Aquí. O cuando es un tercio o más de la volemia en la cavidad torácica, ¿ya? Pero esto es en forma aguda, ¿ya? Si tu paciente viene después de 5 días porque le han pinchado y no puede respirar y casualmente drenas más de 1500, ya no es hemotórax masivo, solamente se lo usa en hemotórax cuando es en forma aguda, ¿ya? ¿Por qué no es en forma crónica? Porque en forma crónica estos 5 días ha ido eh, desangrándose, o sea, ponte 200 ml cada día, así, o 300 ml cada día, entonces no. Se dice hemotórax masivo cuando de un solo saque drenas 1500 a pocas horas de que ha habido la lesión. El manejo, ¿cómo haces? Tienes que observar constantemente al paciente. En todo paciente de trauma, no es que lo ves una vez y lo dejas. Tienes que verlo, tienes que hacer una revisión secundaria, o sea, periódica, ¿ya? Tienes que darle oxígeno suplementario a dosis altas, tienes que hacerle una acceso intravenoso y un traslado rápido, porque por el hecho de que si es un motórax masivo, usted te puede morir. Entonces, si tú ya trenas porque ya no ves que a tu paciente, al final igual el tratamiento definitivo es que le hagan una toracocentesis, le pongan un tubo definitivo y con eso drene todo, ¿ya? Eso realmente no se hace en el manejo prehospitalario porque tienes más riesgo de que se infecte. Siguiente. Muy bien, continuando lo que es otra lesión, que es la lesión cardíaca contusa. Mayormente son el resultado de la aplicación de fuerza a la parte exterior del tórax, ¿sí? El corazón se comprime entre el esternón y la parte anterior de la columna vertebral, como podemos ver aquí, ¿ya? Esto generalmente se hace con lo que es una desaceleración, o sea, lo que es una desaceleración en lo que es accidentes vehiculares, un choque, digamos, o un golpe con algún objeto contuso, ¿no? Y esto va a causar un aumento brusco en la presión dentro de los ventrículos. Y esto va a ocasionar tres cosas importantes, lo que es una contusión cardíaca, una lesión valvular o una rotura cardíaca. La contusión cardíaca es el más común. Los músculos del corazón están lastimados. Frecuentemente esta lesión da lugar a ritmos anormales del corazón, una arritmia, como la taquicardia sinusal, una arritmia o fibrilación ventricular. Muy bien. Menos comunes son las contracciones ventriculares, taquicardias ventriculares, fibrilación, o sea, no son tan comunes esas. Si se lesiona una gran parte del miocardio, se afecta la contractilidad del corazón, disminuye el gasto cardíaco y llega a lo que es el shock cardiogénico. O sea que ya no puede, está demasiado lesionado el miocardio, entonces ya no puede lo que es bombear con la misma intensidad, ¿no? Tenemos también lo que es la lesión valvular o también llamada la rotura valvular. El paciente presenta distintos grados de shock con síntomas y signos de insuficiencia cardíaca crónica, que son los que es la taquipnea, los estertores, soplo en el corazón, em, y todo eso, ¿no? Va a presentar lo que es en la lesión valvular o rotura valvular, cuando afecta las válvulas del corazón, ¿no? O de las arterias, perdón. La rotura cardíaca es el menos común. O sea, la mayoría
no va a tener esto en las lesiones cardíacas contusas. No va a llegar a tener, es menos del 1% de los pacientes llegan a tener lo que es una rotura cardíaca. En este tipo de pacientes, la mayoría muere en escena con desangrado torácico o taponamiento cardíaco fatal. No llegan casi lo que es al hospital, ¿no? Muy bien. Viendo lo que es en la evaluación, en, en la evaluación vamos a encontrar a veces lo que es hematomas sobre el esternón. Estos no son muy claros o no son muy em, rápidamente vistosos, digamos, en el esternón. No se presenta en gran mayoría. También vamos a tener lo que es columna en dirección doblada, un dolor de tórax o falta de aire. ¿Esto por qué? Porque el paciente no va a inhalar profundamente, no va a respirar profundamente. ¿No? ¿Ya? Si hay arritmia, va a haber lo que son las palpitaciones. También lo que es en los hallazgos físicos preocupantes, cuando ya nos tenemos que preocupar mucho en este paciente, son lo que les decía, los hematomas, ¿verdad? Porque generalmente no se van a presentar mucho. Entonces, estos hematomas en la parte del esternón se van a presentar y es un signo preocupante junto con las crepitaciones sobre el esternón y su inestabilidad, lo que es el esternón inestable o también llamado lo que es el esternón flotante. Se rompen las costillas laterales y esto hace que se mueva paradójicamente la respiración. Igual que como les comenté en un tórax inestable, ¿verdad? Cuando se produce lo que es la inhalación, entra aire en lo que es en la caja torácica, se produce lo que es el ascenso, ¿no? De la caja torácica y en el tórax inestable, en el cemento inestable, se va a producir un ingreso hacia el interior. Es lo mismo aquí, o sea, lo mismo va a pasar en lo que es en, en una, mm, en una lesión cardíaca contusa. Muy bien. Es lo mismo en el esternón inestable. Luego, si hay una alteración valvular, lo que decíamos, la lesión valvular o rotura valvular, va a haber un murmullo áspero sobre la región precordial y también signos de insuficiencia cardíaca congestiva. Muy bien, en el manejo tenemos que administrar al paciente el oxígeno en concentraciones altas y se establece lo que es una vía intravenosa para una terapia de líquidos sensata, ¿no? Tampoco a lo brusco. El paciente tenemos que colocarle lo que es un monitor cardíaco para evaluarlo mejor y constantemente. ¿Y este monitor para qué le vamos a colocar? Para detectar disritmias y elevaciones del segmento ST, ¿no? Cuando hay disritmias, se recomienda aplicar lo que es una farmacoterapia estándar con antidisrítmicos y todo eso. Seguimos lo que es con el taponamiento cardíaco. ¿Qué le haces hoy? Pero tampoco no te tires así, pues. ¿Quién es el que está Mala eres, hablando? ¿no? Ya, perfecto, más bien. En el taponamiento cardíaco, una herida del corazón permite que el líquido se acumule en forma aguda entre el saco pericárdico y el corazón. O sea, como vemos aquí, ¿verdad? Va a haber un acumulamiento del líquido, puede ser por una herida en algunas de las cámaras del corazón, aurículos o ventrículos, pero se va a acumular lo que es de forma aguda, líquido, puede ser sangre o edema, pero generalmente es sangre. Entonces se va a acumular el líquido en el saco pericárdico y eso va a ser una compresión hacia el corazón. Muy bien. Y va a evitar lo que es, mira, produce un aumento de la presión del saco pericárdico. Impide el retorno venoso al corazón, va a comprimir, entonces como el corazón ya no va a tener tanto, como se dice, espacio para llenar los ventrículos y todo, va a haber un aumento, una disminución del gasto cardíaco y la tensión arterial, ¿no? O la presión arterial.
Con cada contracción cardíaca entra sangre al saco pericárdico. Entonces, esto va a impedir que se llene correctamente, como les decía, ¿verdad? Eh, Esto llega a ser lo bastante profundo como para precipitar la actividad eléctrica sin pulso que tenemos aquí. ¿Y cómo llega a eso, digamos? Em, es una lesión potencialmente letal para empezar la actividad eléctrica sin pulso. El pericardio es capaz de acomodar hasta 300 ml de líquido antes de que ocurra la ausencia de pulso, pero con 50 ml, que es muy poco en relación a los 300 ml, con 50 ml, que relativamente es mucho menor, ya puede impedir lo que es el retorno cardíaco, el retorno venoso, ¿verdad? Lo que les decía, ya va a impedir, ya va a disminuir así posteriormente el gasto cardíaco y la tensión arterial. Generalmente en el taponamiento cardíaco es causada por un arma blanca que puede provocar una laceración en el miocardio o ingresar a una de las cámaras cardíacas, ya sea aurículas o ventrículos, ¿no? En traumatismos por penetración, el que generalmente llega a lesionarse es el ventrículo derecho. ¿Por qué el ventrículo derecho? Por su ubicación. Es el más anterior, anatómicamente hablando del corazón, ¿no? Es la cámara más anterior. En cualquiera de las cámaras cardíacas, aurículas o ventrículos, es- puede ser dañada por la lesión eh, penetrante, ¿no? Y se presenta el sangrado pericárdico en cualquiera de las cuatro, no es precisamente en el ventrículo derecho. Generalmente es en el ventrículo derecho porque por su anatomía que está más anterior. Cuando hay tanta presión en el saco pericárdico, em, cuando hay tanta presión en lo que es el saco pericárdico, evita temporalmente lo que es el sangrado más allá de la herida. O sea, hay una herida, digamos, en este lugar. Va a evitar, gracias a esta presión tan grande que se está haciendo, va a evitar lo que es el sangrado más allá de esta herida, ¿no? Y eso hace que es una forma como decirle, de autoayuda para el que está atendiendo, porque va a hacer esto que el paciente sobreviva más tiempo, entonces un tiempo suficiente, ¿no? Para poder llegar a lo que es al hospital. Cuando hay heridas de bala, por ejemplo, el daño es muy grave. Entonces, no se puede contener lo que es la hemorragia y existe un sangrado rápido en lo que es la cavidad torácica. Entonces, casi generalmente lo que es en las heridas de bala no se puede llegar con el paciente vivo, ¿no? Al hospital. Muy bien, seguimos con la evaluación. En la evaluación del taponamiento cardíaco, tenemos que identificar con rapidez la presencia de heridas que son riesgosas para la vida del paciente. El taponamiento cardíaco presenta lo que es signos característicos, que es la tríada de Beck, que es ruidos característicos distantes o apagados. em, También lo que es la distensión venosa yugular o ingurgitación yugular también se llama. Y la tensión arterial baja o presión arterial baja o también llamada hipotensión. Muy bien. Ahora vemos lo que es los ruidos cardíacos distantes o apagados. ¿Por qué sucede eso? El líquido que está en el saco pericárdico dificulta escuchar los sonidos de las válvulas al cerrar. Por eso es que se escucha apagados o ruidos distantes. En la distensión venosa yugular o ingurgitación yugular es causada por la creciente presión en el saco pericárdico que retorna la sangre a las venas del cuello. Ya. Y la tensión arterial baja, la hipotensión, ¿por qué? Porque hay un menor retorno venoso sí, menor retorno venoso hacia el corazón porque no permite el llenado completo de lo que es los ventrículos para la expulsión sanguínea, ¿ya? Y entonces va a pasar lo que es la tensión arterial baja o hipotensión. ¿Ya? Estos componentes de la tríada de Beck solamente están en el 22 a 77% de los pacientes. O sea que no es muy... en algunos pacientes no se va a presentar esto, o sino simplemente va a estar muy, muy pobre, digamos, en relación. Muy bien. Otro signo
característico más que todo, diríamos, que es el pulso paradójico. Este pulso paradójico es la acentuación de una ligera caída normal de la presión arterial sistólica que se produce durante la inspiración. Muy bien. Esto pasa cuando se está haciendo la inspiración, existe un llenado preferencial, lo que es y eyección del lado derecho del corazón. Esto hace que baje la presión sanguínea periférica, que es menor a 10 a 15 milímetros de mercurio. Cuando ya es mayor a ese porcentaje, entonces se llama lo que es el pulso paradójico. Aquí podemos ver, ¿no? Durante la inspiración se produce lo que es el llenado preferencial y eyección de la sangre del lado derecho del corazón y va a producir lo que es una presión sanguínea baja, una rebaja de lo que es la presión sanguínea periférica. Muy bien. Seguimos con el manejo. En el manejo tenemos que hacer lo que es el traslado rápido y monitorizado. ¿Por qué? Porque tenemos que saber constantemente si el paciente, en qué estado está el paciente, ¿no? Por eso tenemos que monitorizarlo constantemente y vamos a hacer lo que es un traslado muy rápido. También tenemos que hacer lo que es la administración de oxígeno en altas concentraciones. Eh, ¿Y esto por qué? Digamos, ¿por qué? Porque va a producir lo que es va a producir lo que es el menor gasto cardíaco y una hipoxia, ¿no? Tisular. Entonces tenemos que administrar oxígeno como compensación, como se dice, lo que es a este mecanismo. Y también lo que es administrar líquidos por vía intravenosa. Si está en hipotensión el paciente, tenemos que hacer lo que es la intubación y ventilación con presión positiva endotraqueal. Solo si llega a estar en hipotensión. Muy bien, por eso tenemos que estar en constante monitorización del paciente. Aquí tenemos que hablar lo que es la pericardiocentesis. ¿Qué es la pericardiocentesis? Como ya decía mi compañera Eliana, es la inserción de una aguja en el espacio pericárdico. ¿Bien? Es una maniobra muy eficaz, pero hay mucho riesgo. Y estos son lesiones en las arterias coronarias y también podemos hacer una mala punción y dañar lo que es al corazón, ¿no? Y esto puede llegar a ocasionar también lo que es un mayor taponamiento y daños a los pulmones, vasos y también al hígado. Muy bien. Seguimos lo que es con la conmoción cardíaca. Esta es una situación clínica en la que un golpe ocasiona un paro cardíaco súbito. Generalmente se da de tipo en los deportes, ¿no? Cuando más que todo está bien relacionado con lo que es el béisbol, cuando le llega la pelota a la zona pericárdica del paciente, en la zona pericárdica, y va a ocasionar lo que es un paro cardíaco súbito. Existe la teoría de lo que es que dice que es el resultado de un golpe no penetrante relativamente menor en la región precordial, que ocurre en una porción eléctricamente vulnerable del ciclo cardíaco, ¿no? Pero en cambio, otros consideran que es el vasoespasmo de la arteria coronaria. Puede jugar un papel importante en su desarrollo. Muy bien, existen esas dos teorías para lo que es explicar la conmoción cardíaca. Cualquiera sea el mecanismo resultado, eh, cualquiera sea del mecanismo, sea tanto lo que es el golpe penetrante, no penetrante relativamente menor, en la región precordial o un vasoespasmo en la arteria coronaria, eso. Cualquiera de los dos, el resultado es lo que es una disarritmia cardíaca continua a lo que es una fibrilación ventricular y esto va a provocar lo que es un paro cardíaco súbito. Muy bien. Cualquiera sea el mecanismo va a provocar estas tres cosas. Lo que es una disarritmia cardíaca va a llegar a una fibrilación ventricular y a un paro cardíaco. Eso se presenta mayormente en los eventos deportivos, ¿ya? Cuando la víctima recibe un golpe en el pecho medio anterior, como les dije, ¿verdad? Generalmente es en el evento deportivo de béisbol, puede ser también en el deporte de lacrosse o en el deporte de hockey,
sobre hielo y en impactos en impactos corporales. O sea, también puede ser producido en lo que es el karate, en algunos eventos de pelea, ¿no? Deportivas. Seguimos lo que es la evaluación. Los pacientes se encuentran en paro cardiorrespiratorio. Entonces se puede encontrar una contusión menor sobre el esternón. O sea, vamos a encontrar una contusión a este nivel del esternón muy, muy, muy leve. Casi generalmente no presentan. ¿Ya? La fibrilación ventricular es la arritmia más común. Se va a presentar casi en todos los pacientes que sufran lo que es esta lesión, ¿no? La conmoción cardíaca. A veces se puede encontrar lo que es como les dije, una contusión muy mínima. También hay lo que es un bloqueo cardíaco completo y un bloqueo de la rama izquierda. Y también puede presentar una elevación del segmento ST, ¿no? En un electrocardiograma. Y en el manejo, lo principal que tenemos que hacer, confirmamos lo que es el paro cardíaco e iniciamos una reanimación cardiopulmonar. Tenemos que manejar con eso, con una reanimación cardiopulmonar. El manejo es similar a lo que es el paro cardíaco de un infarto de miocardio. Muy bien, hacemos lo que es el RCP, reanimación cardiopulmonar. En caso de haber una fibrilación ventricular, se debe aplicar lo que es un desfibrilador de forma muy rápida, o sea, lo más rápido posible. Aproximadamente existe un 15% de supervivencia en este caso. No se ha demostrado que los golpes en la región precordial, en esta región, eh, produzca o después como la RCP termine en lo que es la fibrilación ventricular. No se ha demostrado hasta el momento que los golpes en la región precordial terminen, ¿no? La fibrilación ventricular. Pero se puede intentar. O sea, esto hay que tomarlo mucho en cuenta lo que es el riesgo-beneficio, entonces lo intentamos. Si es que no tenemos un desfibrilador ventricular a la mano, podemos intentarlo eh, para que pare, ¿no? Lo que es la fibrilación ventricular. Eliana. Ya chicos, vamos a ir, estas son las últimas diapos. No sé, esperen. Esta es la disrupción traumática de la aorta. Esto ya no es una patología que tienes que diagnosticarla, por así decirlo, en la evaluación primaria, sino que en la secundaria. ¿Por qué? Porque no es muy común, ¿ya? Es el resultado del mecanismo de la aceleración y desaceleración en un accidente vehicular, ¿ya? Cuando una persona se choca en un auto o algo, sufre dos tipos de aceleraciones. La primera es que la del auto te bota, ¿no? O sea, que choca y va adelante atrás. Y la segunda es del cuerpo, que el cuerpo choca contra el auto y igual va adelante atrás. O sea, son dos choques, dos mecanismos de aceleración y desaceleración. O caída de alta sobre un suelo plano, ¿ya? En estos dos casos se puede ver lo que es la disrupción traumática de la aorta, ¿ya? Por ejemplo, en esto también como diagnosticas, tienes que más o menos imaginarte, ya en el ámbito prehospitalario tú tienes que saber, o sea, según el ambiente, o sea, según cómo ha pasado el, el accidente o según lo que te han contado, tú ya tienes que ir viendo qué es lo que podría tener según el mecanismo. Para eso en trauma es muy importante que sepas bien cómo se ha ocasionado o qué es lo que ha pasado, ¿ya? Si la persona está inconsciente, tienes que preguntar alrededor. Alguien ha visto qué le ha pasado y que te cuente, ¿ya? Ahora, en la evaluación, que evalúas lo que es la vía aérea y respiración, ¿ya? Si está consciente, ya saben, le preguntas, respondes que está permeable. Si no está consciente, ¿qué haces? Tienes que acercarte, tienes que ver que el tórax esté elevando y te acercas y oyes de que esté como que así respirando, ¿no? En la boca. Tienes que tomar pulso en ambas extremidades para ver la diferencia. ¿Por qué? Porque como hay una disrupción traumática en la aorta, o sea, ¿qué significa esto? O sea, que es como ven aquí en la imagen, ¿no? O sea, el vaso tiene dos capas, ¿no? Entonces, la capa externa está sana, pero la capa interna se ha roto. Entonces, hay una acumulación así como que entre las dos capas del vaso, ¿ya?
Entonces, no es que va a haber una hemorragia, pero es como que hay algo así. Entonces, no hay menos sangre, entonces por eso va a haber menor pulso a las extremidades que estén afectadas, ¿ya? Ahora, va a haber una tensión arterial más alta en las extremidades superiores que la inferior. Y el diagnóstico definitivo lo haces por radiografía de tórax, donde vas a ver un ensanchamiento de mediastino, en el caso de que se haya roto completamente la arteria, y porque la sangre se está acumulando, ¿no? Una aortografía o una ecocardiografía transesofágica, ¿ya? ¿Cómo manejas esto? Con oxígeno suplementario, siempre oxígeno suplementario, un acceso intravenoso con cuidado. ¿Por qué? Porque si tú le administras muchos líquidos, vas a hacer que, como está aquí, como ves en la imagen, está a puntito de romperse. Si tú le pones a chorro, digamos, el agua o la solución fisiológica, lo vas a romper peor. Entonces, por eso tienes que hacer con cuidado. Y tienes que controlar estrictamente la tensión arterial para evitar que se choque. Y la localización más frecuente de esto es en la parte distal, al inicio de la arteria subclavia izquierda. Siguiente. Ahora entramos en lo que es en la disrupción traqueobronquial. Esto es algo muy común, muy poco común, pero es letal, ¿ya? O sea, en esto, ¿qué es lo que pasa? Como pueden ver en la imagen, aquí está la tráquea y los bronquios. O sea, en la tráquea, por así decirlo, se ha roto. Entonces está escapando el aire de la tráquea hacia el merisco. Entonces no entra completamente el aire a los pulmones, ¿ya? Entonces es lo que pasa. También es en esto que ves, ves que tiene angustia, tiene palidez y diaforesis, o sea que está sudando, y va a usar musculatura accesoria. O sea, es que los músculos intercostales o que va a tener una leteonas. Y generalmente esto progresa a lo que es un neumotórax atención o un hemomediastino atención, que son patologías mortales, como hemos visto. Generalmente en esos casos lo tienes que intubar para evitar de que, o sea, y de que el aire entre. O sea, cuando intubas, generalmente entra hasta aquí adentro, entonces como que tratas de que el aire se escape por donde está roto. Siguiente. La asfixia por trauma, ¿ya? ¿Cuándo se da esto? Esto es algo muy raro, ¿ya? En esto es cuando, aquí pueden ver una imagen donde su espalda está roja y está marcada, ¿ya? Porque esto se da cuando se les cae algo pesado a la persona en el tórax, ¿ya? Y está por largo tiempo ahí, ¿ya? Entonces, como está algo pesado encima de su tórax, es como que evita el retorno venoso, ¿ya? O sea, la cabeza se llena de sangre porque no está retornando. Entonces, justamente por eso va a estar rojo, así como ven aquí, va a haber una cara así rubicunda. Sus ojos van a ser igual rojos, ¿ya? Puede tener una coloración azulada o roja en rostro y cuello. Va a haber una alteración en el retorno venoso, ¿por qué? Por el hecho de que estaba aplastado. Y se ve la plétora. ¿Qué es la plétora? Que es la coloración rojiza. O sea, es que los vasitos se ven rojos, así como ven aquí un poco en la imagen, ¿ya? Hay un exceso de sangre en las zonas que no están afectadas, que sería cabeza, cuello y miembros superiores. Hay distensión de vasos sanguíneos y el color rojo. O sea, se ven los vasos sanguíneos rojitos y se nota clarito. El manejo es igual a un oxígeno suplementario y un acceso intravenoso. Y obviamente tienes que retirar lo que le está apretando. Siguiente. La rotura diafragmática. ¿Ya? En esto hay que hacer una identificación oportuna. Generalmente igual en esto es algo que tienes que imaginarte por el mecanismo de la lesión. ¿Ya? Como pueden ver, hay algo que le ha apretado igual. Por ejemplo, aquí se ha chocado, ¿no? Entonces, hablamos otra vez del mecanismo del trauma. Si tú estás conduciendo y te has chocado, entonces hay dos golpes. El primero, que el auto se choca contra el árbol, digamos, un golpe. Y el segundo golpe es que tu cuerpo, tu tórax, golpea contra el volante. Ya son dos golpes que recibe la persona, no solo uno. No es importante que sepa. Entonces hay un golpe así con fuerza. Entonces, ¿qué hace eso? Hace que aumente la presión abdominal. Y eso que hace que se rompa el diafragma o que se hernie. Entonces, ¿qué hace? Como aquí pueden ver en la imagen, donde están con las flechitas, es que el contenido de la cavidad abdominal se suba al tórax, ¿ya? Y es como que lo aprieta, igual, el mismo mecanismo. En las anteriores hemos visto que es por aire, es por sangre, aquí no es por ningún de esos, aquí es por los órganos. Los órganos de la cavidad abdominal se han subido, ¿por qué? Porque se ha roto o se ha herniado, porque al apretar, es como que ha apretado mucho el abdomen, aumenta mucho la presión abdominal, no aguantó el diafragma y se ha subido y se ha herniado, ¿ya? Esto igual es algo que tienen que ver, obviamente
Aquí cuando ausculten, van a auscultar y van a escuchar como borborismos, ¿no? O sea, no van a escuchar un ruido respiratorio normal, entonces ahí sospechan, ¿no? Sospechan cuando ha habido este mecanismo de lesión y cuando encuentran. En trauma siempre tienen que ver, tienen que sospechar las patologías, tienen que ir imaginándose qué van a hacer, qué no van a hacer, según lo que el mecanismo de lesión. ¿Ya? En trauma siempre tienes que ver las cosas antes, tienes que prevenir desde antes, ¿ya? Porque en el caso de que estés en una ambulancia, a veces cuando estás igual incluso en el campo, te dicen, ¿no? O sea, te llaman y te sabes que tienes que ir a ver a un paciente que se ha caído del cuarto piso o que ha sido atropellado. Entonces tú ya sabes qué es lo que ha pasado, más o menos sabes qué es lo que ha pasado, qué es lo que te puedes encontrar y qué manejo debes darle. Tú eso tienes que ir pensando antes de llegar al paciente. Y si te has encontrado desprevenido, tienes que evaluarlo en 10 segundos, el ABCD, eso nunca se olvide. Tu paciente con trauma siempre ves vía aérea, lo importante es que respire. Si está sangrando y, y no está respirando, o sea, el sangrado es secundario. Lo importante es que respire. ¿Ya? Siguiente. Bueno, eso es todo, chicos. Si tienen alguna pregunta, pueden ir dejando y las vamos a ir leyendo.